Buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento lo estén viendo ese contenido. Mi nombre es Julinho Quispáñez y en esta oportunidad vamos a desarrollar ejercicios, problemas geométricos y planimétricos del curso de mecánica suelos. Pero antes de iniciar el de relleno con los problemas, voy a explicarles paso a paso cómo es que se obtienen las fórmulas o las tantas fórmulas de problemas gravimétricos y planimétricos. Lo que sé es que muchos estudiantes al iniciar el curso se confunden bastante porque hay varias fórmulas. En sí, estas fórmulas derivan de la tabla aritmética y voy a explicarles paso a paso cómo es que se obtienen, ¿no?, estas fórmulas y qué relación tienen entre sí. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de ejercicios. Y aquí tenemos la tabla métrica. Tenemos la primera parte, la parte gaseosa, la parte del agua y la parte de los sólidos. Ahora, tenemos este lado el volumen de aire. Antes quiero explicar, a este lado vamos a estar todos los volúmenes, a este lado todos los pesos. Ahora, a este lado va a estar el volumen del aire, aquí abajo tenemos el volumen del agua, abajo tenemos el volumen sólido. Después, a este lado tenemos el peso del agua, el peso del sólido. Y tenemos a este lado el peso de la muestra. El peso de la muestra resulta de la suma del peso del agua más el sólido. Vamos a ver aquí. El peso de la muestra será igual aquí al peso del agua, el peso del agua más el peso del sólido. Es la fórmula para el peso de la muestra. Tenemos también lo que es el volumen de vacíos. El volumen de vacíos, el volumen de vacíos es igual a la suma del volumen del aire más el volumen del agua. O sea, el volumen del aire más el volumen del agua. Pero ahora tenemos el siguiente, que es el volumen de la muestra. El volumen de la muestra es la suma del volumen de vacíos más el volumen de sólido. El volumen de la muestra será igual al volumen de vacíos más el sólido. Ahí tenemos las ecuaciones que hacen la tabla. Ahora, para hallar el volumen del agua, también tenemos otra fórmula que es la gravedad específica multiplicada por la humedad. Y a este lado tenemos también el peso del agua. Es similar a este lado, más que la densidad del agua es gravedad específica por la humedad por la densidad del agua. Y también para abajo tenemos esta fórmula que para el peso sólido y gravedad específica por la densidad del agua. En sí, a los tres se relaciona la gravedad específica, relaciona a los tres. Aquí tanto al volumen del agua, el peso del agua, la relación de gravedad específica. Más que aquí es densidad del agua. Aquí también termino que es gravedad específica por la densidad del agua. Continuamos. Aquí pongo uno. Este uno va a ser muy importante para las fórmulas posteriores. Y aquí pongo lo que es n. N, y la pregunta que te hace es ¿por qué pones n justo en la línea? Andamos con la e es, en realidad tienen un significado de por qué están ahí. Y yo la recuerdo con una técnica que es Inés. Bueno, Inés. Ahora, voy a explicar por qué están ahí. Vamos, a este lado tengo W, y el W específicamente es la división del peso del agua entre el peso del sólido, multiplicado por 100. Ojo, la humedad siempre se expresa en porcentaje. Para dar resultados se usan ese porcentaje, pero para hacer los cálculos se expresa de manera decimal. Tenemos también el porcentaje de vacíos, la relación de vacíos. La relación de vacíos es el volumen de vacíos entre el sólido. La fórmula. La relación de la porosidad. La porosidad es la relación del volumen de vacíos entre el volumen de la muestra. Ya a la vez también puede ser expresado E entre 1 más E. E ya tenemos aquí, ¿no? Sí, tenemos. La siguiente fórmula es S. S significa saturación. La saturación es la relación del volumen del agua entre el volumen de vacíos, ¿no? Ahora, continuamos con la gravedad física. La gravedad física es el peso del sólido entre el volumen del sólido.
y multiplicado por la densidad del agua. Tenemos aquí la densidad de la muestra. La densidad de la muestra es el peso de la muestra entre el volumen de la muestra. Tenemos la relación. Aquí abajo tenemos la densidad seca. La densidad seca es la relación del peso del sólido entre el volumen de la muestra. Y a este lado pongo aquí arriba, al lado de la densidad de la muestra, 3. En realidad esto significa que tengo 3 ecuaciones para hallar la densidad de la muestra. Las ecuaciones son las siguientes. Aquí, la primera ecuación, la primera fórmula ya está expresada aquí. Y la segunda fórmula es nada más que el 1 más la humedad dividido entre 1 más E, y todo esto multiplicado por la específica potencial. Aquí está la fórmula. La tercera fórmula es nada menos que la gravedad específica sumado más la saturación por la presión de vacíos entre 1 más E. Todo esto multiplicado por la densidad del agua. Esas son las 3 fórmulas para la densidad de la muestra. Tenemos también aquí abajo la densidad seca. La densidad seca sí tiene 4 fórmulas, las cuales presento aquí abajo. Aquí abajo está la primera fórmula que ya les puse a este lado. La segunda fórmula es gravedad específica por la densidad dividida entre 1 más la relación de vacíos que se. La tercera fórmula es la densidad de la muestra, la densidad de la muestra entre 1 más la humedad. La cuarta fórmula es similar a la segunda fórmula, solo que en el lado de la E lo ha reemplazado gravedad específica por la humedad entre la saturación. Y esto sale de esta ecuación. La gravedad específica por la humedad es igual a la saturación por la relación de vacíos. O sea, esta forma, la gravedad específica por la humedad es igual a la saturación por la relación de vacíos. Y de aquí yo, digamos, quiero hallar la E. Entonces paso S al otro miembro, la gravedad específica por la humedad entre S sería igual a la relación de vacíos. Y es esta ecuación que lo ha reemplazado aquí abajo. Es así como sale la cuarta fórmula. Importante. La densidad de la muestra tiene varias formas de expresarse, o los libros lo expresan de distintas formas. Hay libros que expresan como densidad de la muestra, peso específico, peso unitario, entonces es un poco confuso, pero en sí es la densidad de la muestra. Es eh, lo mismo, lo que la expresan de varias formas, como el peso específico, densidad húmeda, peso volumétrico, peso unitario, densidad natural, densidad de la muestra, que yo realmente uso. En sí, todas las expresiones es la densidad de la muestra. Pero si te dice un peso eh, volumétrico seco, allí sí es diferente y es densidad seca. Peso unitario seco, bien seco, y es densidad seca. Es muy diferente en los dos casos. Solo en estos casos son la excepción. Ahora, ¿cuánto es la densidad del agua? La densidad del agua depende de las unidades que te den el problema. Por ejemplo, aquí tenemos la densidad del agua es lambda sub 0, es igual a la densidad de lambda sub W. Aquí he expresado 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Pero por qué? Lo que sucede es que en el problema lo han dado los pesos en gramos. Entonces la densidad del agua será 1 gramo por centímetro cúbico. Pero hay casos, hay problemas donde el peso los dan en toneladas. Si dan toneladas, la densidad del agua será 1000 kilogramos por metro cúbico. Hay casos donde los pesos están en kilonewtons. En ese caso, se va a tomar la densidad del agua. Datos importantes. Entre datos importantes tenemos nuevos datos, que es la relación de vacíos es mayor al 100% o mayor que 1 y empezado en decimal.
vemos lo que es la relación de la porosidad es menor que 100%. La porosidad siempre será menor que 100%. No puede ser mayor que 100%. Puede ser 100%, pero mayor que 100%. La pregunta es por qué. La fórmula de aquí es la fórmula con la que vamos a demostrar por qué no puede ser mayor que 100%. Entonces copiamos la fórmula hacia este lado, expresamos aquí que n, la relación de la porosidad es igual a e sub 1, e entre 1 más e. Entonces si yo doy valor, un valor cualquiera, un valor que puede ser mayor que 100, menor que 100, entonces yo asumo que la relación básica puede ser 30, será entre 1 más 30. Esa relación no va a superar al punto. Este ejercicio me resulta 0,96, 0,96, prácticamente 0,97. Esto está expresado en decimales. Pueden llevarlo a porcentajes multiplicando por 100, pero no siempre se suele usar. Lo dejo en decimales. Esto no va a superar, siempre va a estar, eh, o va a ser menor que 1. Se va a aproximar tanto a 1 que no va a llegar a ser. O sea, la fórmula misma indica que no supera al 100%, si es que me expresase en porcentaje. Entonces, n siempre será menor que 100. Otro dato es que el volumen del sólido puede ser 1. En la mayoría de los casos, el volumen del sólido va a ser 1, siempre y cuando que solo te den datos como gravedad específica y la humedad. Si te dan datos como gravedad específica y la humedad, entonces puedes hallar el resto. Que hay problemas solamente de gravedad específica y la humedad. Entonces multiplicas ambos y tienes el volumen del agua. Y si de repente quieres saber el peso del agua, entonces coges la gravedad específica por la humedad y lo multiplicas por la densidad del agua, independientemente de la humedad que estés trabajando. De repente estás trabajando con datos de peso de kilonewtons, entonces la densidad del agua será 1,81. Si trabajas en gramos, la densidad del agua será 1. Si trabajas en gramos, la densidad del agua es 1, entonces el volumen del agua será igual al peso del agua. Ahora, aquí abajo en el peso del sólido, multiplicarás entonces la gravedad específica por la densidad del agua. Si la densidad del agua está trabajando en gramos por centímetro cúbico, entonces la gravedad específica será igual al peso del sólido. Entonces, ahora, si tú quieres hallar el volumen, si quieres hallar el volumen del sólido, solamente despejas esta ecuación en volumen sólido. O sea, vamos a ver aquí, si tengo aquí gravedad específica, es igual al peso del sólido entre el volumen sólido y la densidad del agua, entonces el volumen sólido lo llevo a otro nivel y la específica pasa a otro nivel. Entonces tendría la ecuación volumen del sólido será igual al peso del sólido dividido entre la gravedad específica multiplicado por la densidad del agua. Entonces ya tengo la ecuación del volumen del sólido. Basta que tenga en el problema gravedad específica y la humedad, puedo yo hallar toda la tabla. En los siguientes ejercicios vamos a desarrollar problemas similares a estos. Entonces, si la división es el peso de la muestra entre el volumen de la muestra es la densidad de la muestra, entonces si yo tengo un dato con una muestra y tengo el dato con la densidad de la muestra, entonces puedo hallar el peso de la muestra simplemente haciendo la operación inversa. Si la directa era división, la inversa es la multiplicación. Y es lo mismo con los datos de aquí abajo. Si yo tengo, por ejemplo, el volumen de la muestra y tengo n, entonces quiero hallar volumen vacíos, hago la inversa. La inversa es multiplicación. Si la directa era división, la inversa multiplicación. Aquí lo mismo. La directa era división, la inversa multiplicación. Y así en los tres casos, al igual que en este caso.